Hola, soy Roberto Fernández Fernández, profesor titular de la Universidad de León y pertenezco al grupo de investigación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esta universidad. Este grupo de investigación siempre muestra su interés por contar y difundir en la sociedad aspectos novedosos de las relaciones laborales y de la seguridad social. El tema objeto de mi intervención en esta noche de los investigadores tiene que ver con las redes sociales y su influencia en el ámbito laboral. Y en concreto, cómo las publicaciones, las fotos, los posts, los tweets que hagamos hoy pueden tener su influencia en nuestro futuro profesional del mañana. Es decir, cómo afectan las redes sociales a la selección de trabajadores y a la elección de los mejores candidatos. Les conmino a que hagan una prueba una vez que escuchen esta charla. Pongan su nombre y apellidos en cualquiera de los buscadores que existen hoy en día en Internet, el fundamental y el más famoso, el de Google, con algún dato personal que pueda identificarlos en esa red social. Por ejemplo, Roberto Fernández Fernández, Universidad de León. Se van a sorprender con la cantidad de datos que Internet, con la cantidad de resultados que Internet va a devolver sobre ustedes. Es decir, las redes sociales e Internet son un campo en el cual, aunque voluntariamente no querramos dejar información, ella recoge un montón de datos sobre nuestra actividad, porque siempre vamos a tener alguna relación con una administración pública o con algún otro sujeto que nos está pidiendo datos. No les digo nada si, además, tenemos redes sociales y estamos muy activos en ellas. Y dejamos o invitamos o no tenemos cuidado con quién invitamos a esas redes sociales, en los cuales dejamos voluntariamente multitud de datos, no solo de carácter profesional, sino también de carácter personal. Eso es un arma para las empresas para conseguir realizar perfiles de aquellas personas a las que quieren contratar, para realizar un perfil y seleccionar a los mejores, al mejor de los candidatos que quieren obtener. Por esa razón es necesario ser cuidadoso con la utilización que hacemos hoy en día de las redes sociales, porque una publicación que hemos hecho hoy puede tener dentro de 10 o 15 años o de 7 años cuando vayamos a buscar un empleo, puede tener su importancia. Solo hay que hacer un rastreo de las noticias en la prensa. Por ejemplo, aquel jugador de fútbol que es fichado es rescindido su contrato a las 8 horas de haberse fichado porque había hecho, cuando tenía 16 años, unos comentarios en contra de los catalanes. Esa perspectiva ha salido porque este jugador fue despedido una vez que fue contratado, pero en muchas ocasiones los candidatos no se enteran, no son conscientes de que sus publicaciones, sus fotos, sus posts en los perfiles de redes sociales pueden ser la clave para conseguir o no un empleo. Además de la información que dejamos a través de las redes sociales, hay que tener en cuenta que existen ya redes sociales especializadas en actividades profesionales, en poner en contacto a las ofertas y demandas de empleo. La más conocida es LinkedIn, pero además de LinkedIn tenemos InfoJobs, Monster, Xing, etcétera, etcétera. Toda una serie de redes sociales dedicadas al empleo, dedicadas a relacionar a los profesionales y en las que también podemos dejar nuestros datos, no solo nuestro currículum vitae, sino también datos personales. Asimismo, las redes sociales generalistas también son una fuente importante de datos que podemos dejar al alcance de una gran panoplia de personas, de un buen número de personas. No solo nuestros amigos, no solo nuestros contactos, si no tenemos cuidado con la política de privacidad, otras personas pueden acceder a ellas. Y en muchas ocasiones, cuando estamos buscando un empleo, si una agencia de colocación, una empresa de trabajo temporal o una empresa nos piden que les dejemos abiertas parte de nuestros datos o parte de nuestras redes sociales, en muchas ocasiones accederemos a ellos, porque cuando buscamos un empleo, el candidato está en una posición de inferioridad y lo que quiere conseguir es ese trabajo y por lo tanto va a mirar menos el respeto o va a mirar menos los datos de intimidad y de privacidad y va a permitir que las empresas puedan acceder a esos datos. Además de todo esto, ya se está empezando a hablar
como ámbito profesional y ámbito de desarrollo de una profesión de los net hunters, es decir, los cazadores de talento que utilizan Internet y las redes sociales para conseguir los datos de los mejores candidatos. Además, tenemos que tener en cuenta que ya existen programas informáticos que a través de algoritmos pueden participar en todo el proceso de selección. Es decir, que nos piden que subamos nuestro currículum vitae a una plataforma y a través de una serie de algoritmos predeterminados se puede hacer la selección, la primera selección de los candidatos. Es decir, que se puede establecer, pues por ejemplo, que no se tengan en cuenta aquellos currículums vitae que tengan determinadas características. Por lo tanto, las empresas tienen a su alcance una serie de armas que les permiten realizar esa selección de trabajadores con mucha mayor fiabilidad y con mucha más rapidez que los sistemas tradicionales de selección de candidatos que teníamos hasta ahora, pues el currículum en papel, las entrevistas, etcétera, etcétera. Bien, frente a estas realidades, ¿los ciudadanos estamos totalmente desarmados? No, los ciudadanos no estamos totalmente desarmados, sino que tenemos a nuestro alcance una serie de mecanismos que nos da nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que es difícil, es complejo ejercer los derechos que nos da nuestro ordenamiento jurídico frente a la realidad de Internet y de las redes sociales, pero eso no significa que no tengamos ciertas protecciones, sino que nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico español y el acervo comunitario nos ofrecen una serie de previsiones para conseguir que podamos defender nuestros derechos. Bien. ¿Cuáles son los elementos en los que podemos conseguir la defensa de nuestros derechos? Bueno, pues yo lo quiero reseñar en esta charla en tres elementos fundamentales. El ordenamiento jurídico, del que voy a hablar posteriormente, es decir, las previsiones que el legislador ha establecido para defender los derechos de los ciudadanos. En segundo lugar, hay que solicitar de las plataformas que establezcan políticas de privacidad claras, detalladas, en las cuales el ciudadano sepa qué es lo que cede y qué es lo que no cede a la plataforma, qué es lo que puede hacer público y lo que no puede hacer público esa plataforma, a qué pueden acceder los terceros en esa plataforma. Es decir, hay que exigir de las aplicaciones, de quienes gestionan las redes sociales e Internet, que tengan políticas de privacidad claras. En muchas ocasiones, cuando nos bajamos una aplicación informática o cuando nos bajamos una app, lo que queremos hacer es conseguir que la app esté en nuestro smartphone, en nuestro móvil, y no nos leemos la política de privacidad. Esa política que bajamos en una barra y al final picamos un clic en el que decimos acepto la política de privacidad. Bueno, pues que eso no sea tan sencillo, sino que nos obligue como ciudadanos a leer qué es lo que estamos cediendo. Porque, por ejemplo, cuando cedemos a Facebook o cuando entramos en Facebook o en WhatsApp, no solo estamos cediendo utilizar esa plataforma, sino que estamos cediendo el contenido de lo que ponemos en esa plataforma, de las fotos que colgamos, del contenido que publicamos, y es la plataforma la que se va a quedar con ese contenido. Al final, estas plataformas son gratuitas porque gestionan los datos que nosotros les dejamos, ¿de acuerdo? Y juegan con nuestros datos. Y en tercer lugar, la tercera pata, nosotros mismos como ciudadanos no tenemos que tener miedo a Internet y a las redes sociales. Es un mecanismo que debemos utilizar y, sobre todo, para la gente más joven, es un mecanismo sin el que ahora mismo probablemente no pudieran vivir. Pero sí que hay que ser conscientes de lo que colgamos en las redes y a quienes dejamos acceder a esas redes sociales. Porque, como indica el título de esta charla, lo que hagamos hoy puede tener su repercusión en nuestro futuro profesional, ¿vale? Aquí en la Universidad de León tuvimos una experiencia que se hizo viral en su momento. Hace unos años, en una fiesta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la famosa subasta de los novatos, pues unos estudiantes, pues fuera de lugar, pues fueron grabados en una actitud pues no demasiado edificante, ¿no? Eso se viralizó, incluso llegó a los medios de comunicación. Si mañana ese estudiante o esos estudiantes son etiquetados a través de un vídeo que pues, se puede acceder a YouTube y lo ve un cazatalentos, pues a lo mejor no les contrata por esa actitud. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Finalmente, la tercera pata de la protección que nos tiene que dar nuestro ordenamiento jurídico, la protección que nos tiene que dar el Estado, ¿vale? Tenemos
el Reglamento General de Protección de Datos del año 2016 de la Unión Europea y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que establecen ya determinados mecanismos para evitar que estas conductas puedan ser abusivas y que al final perdamos nuestro empleo como consecuencia de los datos que se pueden haber obtenido a través de las redes sociales. Hay otros estados, por ejemplo, en Alemania está prohibido que en la selección de trabajadores el empresario o la agencia que realiza la selección pueda acceder a las redes generalistas del candidato. Únicamente puede acceder a las redes profesionales. Bueno, pues ese es un primer límite. Yo solo, a efectos laborales, dejo acceder para obtener datos en las redes profesionales, ¿vale? Otro límite que se puede establecer, otra protección que se puede establecer, es prever que se utilice el currículum vitae ciego. Es decir, un currículum vitae en el que únicamente aparezcan los datos profesionales y ningún dato personal de ese candidato. De manera que al no aparecer ningún dato personal, cuando se realice la selección, el que va a realizar la selección, aunque utilice un algoritmo, no puede acceder a datos personales a no ser que sean necesarios para la realización del proceso productivo. Otra medida que se puede establecer es que los algoritmos que se utilicen en la selección de candidatos sean auditados de manera continua, sean auditados de manera permanente y cada poco tiempo se vea si ese algoritmo puede tener o no un sesgo de naturaleza discriminatoria hacia determinados colectivos, o que los representantes de los trabajadores controlen los algoritmos que pone la empresa, ¿vale? Por ejemplo, la Carta Digital, la Carta de Derechos Digitales que está preparando un grupo de expertos que ha cogido el gobierno o que ha seleccionado el gobierno, está estableciendo o está diciendo que cuando se utilicen algoritmos es necesario informar a los trabajadores y a los representantes sobre la funcionalidad de esos algoritmos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a lo mejor el algoritmo no está predeterminado con una causa de discriminación, pero al final sí puede provocar esa causa de discriminación, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decirle al algoritmo que descarte a aquellos candidatos que en los últimos 5 años hayan estado sin realizar una prestación efectiva de servicios durante 16 semanas. Ese dato, esa predeterminación, no supone una discriminación de carácter directo, no se basa en el sexo, por ejemplo, pero es muy probable que discrimine más a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Porque las 16 semanas justo coinciden con el periodo de descanso por maternidad y por lo tanto es más probable que en esos 5 años haya sido una mujer quien haya disfrutado de una carrera ininterrumpida durante 16 semanas que un hombre. Y por lo tanto, aunque no se base directamente en el sexo, sí puede estar causando una discriminación indirecta. Por tanto, hay que estar pendientes, hay que estar atentos a estas circunstancias. Finalmente, como medida de protección para evitar que los datos que aquellas publicaciones que hicimos hace muchos años puedan tener repercusión en el futuro, el legislador, primero los tribunales de justicia, sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora tanto el legislador comunitario como español, han creado la categoría del derecho al olvido o, en la versión moderna, en la versión del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, el derecho de supresión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una información no sea veraz o no tenga o haya perdido su importancia histórica en el momento actual, debe ser desindexada de los motores de búsqueda. Es decir, si por ejemplo, en el ejemplo del futbolista que he dicho anteriormente, si cuando tenía 16 años publicó un Twitter insultando al pueblo catalán, pues a lo mejor cuando tenga 30, ese Twitter no tiene ninguna relevancia para realizar su contratación. Y por lo tanto, los motores de búsqueda no lo deberían poner en las primeras posiciones, sino que deberían ponerlo al final de los resultados para evitar que eso pueda tener influencia dentro de su carrera profesional. Y esto que estoy diciendo ya está ocurriendo. Una de las primeras sentencias sobre este derecho al olvido trataba de una persona que cuando era joven había sido sancionado administrativamente por consumir marihuana en la vía pública. Y eso había aparecido en un boletín oficial. Y claro, cuando se introducía el nombre de esta persona en Google, uno de los primeros resultados es que había sido sancionado por consumo de drogas en la calle.
Claro, eso lo había hecho cuando tenía 18 o 19 años. Ahora ya tenía más de 30, pero eso estaba influyendo en su contratación, porque muchos empleados, al tener ese resultado, descartaban a ese candidato. Esta persona acudió a los tribunales y fue uno de los primeros que obtuvo una sentencia estableciendo la obligatoriedad de los motores de búsqueda de desindexar esos resultados. Es decir, esos resultados no se van a eliminar, el boletín oficial sí va a seguir estando en los repositorios, pero lo que se le pide al propietario, a quien gestiona esas búsquedas, es que los pongan al final, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo cómo esas redes sociales, o podemos tener mecanismos para evitar que las redes sociales puedan provocar problemas a la hora de contratar a los trabajadores. Y tenemos la posibilidad de solicitar la supresión de esos datos, ¿vale? Además de todo ello, tenemos que tener en cuenta que en la selección de trabajadores hay que respetar los derechos fundamentales de los mismos. Hay que respetar el derecho a la intimidad, hay que respetar el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y, por supuesto, no se pueden obtener los datos de manera ilícita. La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido que no es posible solicitar de los candidatos que nos dejen acceder a las empresas a sus redes sociales, que les den su contraseña para ver qué es lo que dicen las redes sociales, que les dejen ver las pantallas de sus redes sociales para ver si han dicho algo o no sobre esa empresa. Eso es algo que queda dentro de nuestra intimidad y de nuestra privacidad y que, por lo tanto, las empresas no pueden hacerlo, ¿vale? Tampoco cabe hackear las redes sociales para acceder a las cuentas personales de esos candidatos para ver qué es lo que están diciendo o no. Bien, es verdad que luego en la realidad, como decía antes, el candidato está en una posición de debilidad y puede tener la tentación de decir, bueno, yo quiero conseguir este puesto de trabajo y por lo tanto voy a permitir que el empresario o la agencia de selección pueda acceder a mi perfil dentro de las redes sociales y acceder a los datos de esas redes. Pero no tenemos obligación de hacerlo y de dejar acceder a ello, ¿vale? Finalmente, cuando termina el proceso selectivo, ¿qué pasa con esos datos? Para las empresas es muy tentador, o para las agencias de selección es muy tentador, quedarse con una base de datos de candidatos, lo que el profesor Léon Cahen, el profesor francés Léon Cahen, ha denominado una candidoteca, es decir, tener una base de datos con todos los perfiles de los candidatos. Bueno, yo creo que frente a esto, o esta realidad, es necesario poner el derecho que establece el Reglamento General de Protección de Datos de que los datos deben ser obtenidos para una finalidad concreta, como es la selección de candidatos en un determinado momento. Y que, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la realización de banco de candidatos. ¿Por qué? Porque al final pueden convertirse en listas negras de trabajadores que van a ser inempleables digitales, porque las empresas van a tener a su alcance una serie de datos que en el futuro pueden llevar a tomar la decisión de no contratar a esos candidatos. Y por lo tanto, yo creo que una vez que termina el proceso de selección, únicamente se pueden conservar los datos de aquellos trabajadores que han superado el proceso de selección y que van a ser trabajadores y que por lo tanto se van a incorporar a la empresa y van a tener que tener ciertos datos a disposición de ese empresario. Pero todos los demás candidatos deberían sus datos ser eliminados y si la agencia de selección o la empresa quiere realizar un nuevo proceso selectivo, volver a solicitar los currículums vitae y volver a solicitar los datos profesionales de esos candidatos, ¿vale? Las redes sociales y Internet nos facilitan esa posibilidad y los programas informáticos que existen para la selección de trabajadores también nos dan agilidad para poder realizar un nuevo proceso selectivo y solicitar nuevamente los currículum vitae y, por lo tanto, cuando termine el proceso selectivo, mi opinión es que todos esos datos deberían ser destruidos. Espero que esta charla haya servido para difundir la investigación que realizamos en la Universidad de León y en el Grupo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y que todos los que la visionen, ya sea en la noche de los investigadores o luego en el repositorio que tiene la Universidad de León, puedan haberse dado cuenta de la importancia que tiene el cuidado de lo que publicamos en las redes sociales, de las fotos que subimos a Instagram, a Facebook, a Twitter o de los posts que realizamos en las mismas. No por tener más likes eso va a significar que seamos mejores
Y lo que hagamos hoy, las publicaciones que hagamos hoy, pueden tener su influencia en nuestro futuro profesional en el día de mañana. Muchas gracias.